Bien, siguen ingresando los compañeros. Marcos y Roger Chaile. Di Pietro. Bueno. Vamos a comenzar con la clase. Sony 34. A ver. Hay un par de jugadores más. Bien. Vamos a ver. Bien. Buen día a todos. Espero que se encuentren bien. Y vamos a dar la clase teórica del día de la fecha, abordando la unidad número 2, mientras seguimos aceptando a los compañeros que se conecten y tengan la oportunidad de presenciar la clase. Para ello voy a compartir con ustedes la teoría para que la podamos ver y podamos charlar al respecto de bien, aquí está. Bien, unidad número 2. Unidad número 2. Ahí está. Sigamos admitiendo. Ya estamos en 50 y 60. ¿No? Ahí están viendo, ¿no? ¿Todos? Hola, hola. No se ve. No se ve todavía, profe. No, profe, no compartió aún. Ahí No, ya está. Bien. Ahí sí Ahora, está compartiendo. perfecto, jóvenes. Bueno. La unidad número 2, como bien lo menciona acá, estructuras elementales de datos, diseños de algoritmos. Haciendo un remake de lo que vimos en la primera clase, donde yo les hice un paneo de los temas que íbamos a abordar, dijimos que en un principio íbamos a encarar problemas para hacer su análisis y su planteo de solución y plasmar ese planteo de solución a través de los diccionarios. Vimos las clases de tipo de problemas que hay, cuándo se considera un problema. Bueno. Sí, esperen, ¿no? Un segundito. Hola. Hola. Diga. Sí. Sí. No, sí, dígale que recién me han mandado la información esta mañana, así que ya le estamos mandando la documentación para que destrabe esa situación. Hubo ahí un tema. Así que seguro después de mediodía ya va a estar todo normalizado. Gracias. Chao, chao. Hola, hola. Sí. Ahí estamos de nuevo. Me aguardan un segundito. Bueno, ahí está. Bueno, entonces volvemos a compartir la unidad número 2. Entonces ya habíamos abordado lo que es el tema problemas y ahora vamos a encarar diseño de algoritmos, que dijimos que una vez que teníamos los problemas planteados y entendido cómo es la solución y plasmado a través de los diccionarios, vamos a aprender cómo se diseña un algoritmo para indicar los pasos que debemos hacer para que sea resuelto el problema en virtud a lo que hemos, planteado como solución. Concepto y definición de algoritmo, su representación gráfica, símbolos, cuál es la simbología que vamos a utilizar, su representación gráfica, vamos a ver diagrama de flujo, y para eso vamos a ver un programita que nos va a permitir hacer los diseños gráficos de los algoritmos,
que se llama DFD, cuál es la simbología que vamos a utilizar, ventajas, pruebas de escritorio, pautas básicas, diseño descendente, teorema fundamental y las estructuras básicas de control que necesitamos conocer. Bien, vamos a ir primero a la definición de algoritmo. Acá hay una definición de algoritmo en la teoría, donde dice que es un método o procedimiento en que se establecen la secuencia de pasos o pautas a cumplir para realizar un determinado trabajo. Conjunto de instrucciones que permiten obtener una salida específica partiendo de una entrada conocida. Concretamente, un algoritmo es una secuencia de pasos que debo describir, por la cual, siguiendo dichos pasos, vamos a poder encontrar la solución que estamos procurando para el problema. Supóngase, nosotros veíamos un problema que era el de, que lo veíamos ayer, el tema del monto total de venta, y decíamos que necesitábamos determinar cuánto era lo que le correspondía a cada rubro. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí. Entonces dijimos que teníamos un dato de entrada, que es el tema de, a ver si lo abro acá, para refrescarlo, ¿no? Y lo muestro el borrador. ¿Dónde lo tenía esto? Bueno. Entonces, de ahí, bueno, veamos acá tenemos un ejemplo, para que nos vamos a ir más lejos. Dice, ingresar 3 valores enteros, calcular y mostrar el promedio, ¿sí? Bien. Si aplico método de análisis de problemas y vamos a seguir, digamos, haciendo como veníamos haciendo hasta ahora. Análisis de problemas, identificación de problemas, diccionarios y el algoritmo vamos a hacer ahora. Entonces, ¿cuáles son los datos del problema? 3 valores enteros, A, B y C, X1, X2, X3, el identificador que ustedes le quieran poner. Calcula y muestra el promedio. Me dice que muestre su promedio, ¿sí? Es un ejemplo que ya lo habíamos visto en la primera parte de la introducción en la temática de algoritmos. Entonces, ¿cuál es la salida? El promedio. El promedio. El promedio es una variable del tipo real, ¿está claro? Porque va a sacar con decimales. Los 3 valores enteros son variables enteras porque no me indica cuánto vale, ¿sí? Y la condición vinculante es hacer la suma de los 3 valores y luego sacar el promedio dividiendo en 3 la suma obtenida, ¿sí? ¿Me siguen, jóvenes? ¿Hola? Sí, sí. Sí. Me va siguiendo el hilo. Bien. Entonces acá vemos plasmado el algoritmo que representa los pasos que tenemos que hacer para, digamos, nosotros vamos a dar las instrucciones. Estos pasos son las instrucciones que vamos a describir, que después lo vamos a ver representado como instrucciones en la codificación, pero en realidad son, nosotros acá indicamos lo que debe hacer la persona que quiera resolver el problema en virtud de cómo lo hemos planteado nosotros. Entonces, punto 1 dice inicio. Siempre se arranca con, todo algoritmo tiene un inicio y un fin. O sea que el primer paso es el inicio. Segundo paso es ingresar A, B y C. ¿Qué quiere decir ingresar? Leer los valores A, B y C o los 3 valores enteros, ¿sí? Tercer paso dice haga la suma y asigne su resultado a S. Luego, calcule el promedio en el paso 4, asignando a P la división de S dividido en 3. Paso 5, mostrar el resultado. Paso 6, fin. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces ahí observamos un algoritmo que me representa los pasos que tengo que hacer en virtud del análisis que hice del problema, de la identificación del tipo de problema y de los diccionarios realizados previamente.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, nos remitimos acá donde Donald Knuth dice lo siguiente sobre los algoritmos. Deben ser secuenciales, estar definidos y deben ser generales y finitos. Quiere decir, secuenciales, los pasos deben tener un orden preferentemente definido. Acá hay un orden. Inicio, ingresar. No puedo inicio y sumar si no ingresé los valores. ¿Se entiende? A eso se refiere el orden secuencial que debe tener las instrucciones que yo indique concretamente. Definido, dice que cada algoritmo debe estar precisamente definido. Las operaciones a llevar a cabo deben ser específicas de manera rigurosa y no ambigua. Acá dice que en el paso 3, haga S igual a A más B más C. Ahí le indico específicamente y definidamente qué es lo que debe hacer en cada uno de los pasos del algoritmo. Luego debe ser general porque esta solución que yo planteo puede ser general para cualquier valor entero A, B y C. ¿Estamos de acuerdo? Y por último debe ser finito porque debe tener un fin. No puede el algoritmo quedar sin cerrarlo con un fin. Vemos otro ejemplo, dice que ingrese dos valores enteros, calcula y muestra el cociente entre ambos valores. Entonces, ¿qué datos tengo de entrada? Dos valores enteros. Una cosita, vuelvo acá atrás. Vuelvo al ejemplo anterior, que quería remarcar lo siguiente. En el algoritmo que vemos de solución, para obtener el promedio, vemos que en el paso 3 hay un cálculo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Según lo que estableció acá, es igual a A más B más C. ¿Está claro? Entre el paso 3 y el paso 4 podría haber hecho un solo paso. ¿Sí? P igual a A más B más C dividido en 3. ¿Estamos de acuerdo? Hola, hola. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, pero acá tomo la decisión que lo va a hacer en dos pasos las operaciones. ¿Está claro? La suma por un lado y la división en el siguiente paso. Esto quiere decir que S es una variable secundaria del diccionario de datos. ¿Se entiende? ¿Por qué es una variable secundaria? Porque es un cálculo que yo indiqué que voy a hacer previo a obtener el promedio, que el promedio es el resultado del diccionario de resultado, la variable de resultado, y por ende ese lo declaro en el diccionario de datos variable secundaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Y en el paso 5 vemos que mostramos P. Mostrar P quiere decir que muestra el resultado del promedio. ¿Estamos? Se volvió a desconectar. Eso indica que está mostrando un resultado, no muestra un mensaje. ¿Está claro? No muestra un mensaje que diga el promedio es positivo o el promedio es negativo. No, 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 no. Acá muestra el resultado. Entonces no lo debo interpretar como mensaje, por lo tanto, como constante de resultado. ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Se Bien, entiende? profe. Sí. Bueno. Sí. A ver. Vamos a cambiar la conexión. Vamos a ir renegando. Este proveedor me tiene cansado. Conexiones, compartir. Bien, entonces, el siguiente, mientras retornamos a la conectividad, ahí estamos. Conexión compartida. No me corten. Sí, diga. Hola, hola. Diga. No, por favor. Sí. 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 Sí, dígale que yo le voy a devolver en un ratito la... Yo la voy a llamar Luis de su... Gracias. Hola, ahí estamos. Sí. Bien.
Vamos a ver acá. Si podemos cambiar la conectividad. Bueno, ahí se volvió a restablecer. Pero bien me parece que la nueva conectividad la cambio. Bueno, entonces acá hay otro ejemplo, ¿no? Que dice, dado dos valores enteros, calcula y muestra el cociente entre ambos valores. Entonces tengo dos variables de entrada, A y B, y voy a tener una variable de salida que es el cociente entero, ¿sí? Y las operaciones que tengo que hacer es dividir A en B. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces dice, inicio. Sí. Ingresar los dos valores. Calcule el cociente A en B. Acá en realidad, en vez de ir el signo de división convencional, ¿está claro? Ahí deberíamos usar el operador div. ¿Se acuerdan? Div para obtener el cociente entero, mod para obtener el resto de la división. ¿Está claro? ¿Sí, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, sigamos. Su representación gráfica. Perfecto. Una vez que hemos escrito el diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, esperen un cachito. Así busco. ¿Dónde lo tenía? Al trabajo que estamos haciendo ayer. No lo voy a encontrar. Che. Disculpen. Bien. Entonces, una vez que hemos representado los pasos para plantear la solución del problema, ¿sí? Bien, ahí vamos a la siguiente instancia, que es hacer una representación gráfica de esos pasos del algoritmo que realicé para plasmarlo en un diagrama de flujo que se denomina así la situación. Bien, ese diagrama de flujo, no me aparece la conexión compartida. Aquí está, ahora sí. Bien, ahora sí. Bien, ahora sí estamos joya. Perfecto. Entonces seguimos con la teoría. Bien. Representación gráfica del algoritmo se llama diagrama de flujo. Acá tenemos unas simbologías, ¿no? Digamos que para poder armar el diagrama de flujo utilizamos una simbología, ¿sí? La cual va a diferir un poco respecto al uso del programa que tengamos que hacer para el diagrama, para ejecutar el diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para ello voy a compartirles con ustedes el programa que es el DFD. ¿Lo están viendo ahí? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, el DFD está en la plataforma para que ustedes lo puedan bajar o lo googlean y lo buscan para bajar, ¿sí? Vamos a hacer una representación gráfica del algoritmo que describimos los pasos para el problema de, dado tres valores enteros, calcular el promedio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos inicio y fin. Ya de por sí
aparecen los símbolos de inicio y fin en el DFD. O sea que el paso 1 y el último ya están representados gráficamente. El siguiente paso, el paso número 2, me decía, ingrese A, B y C. Ingresar quiere decir leer, y leer implica utilizar un símbolo de lectura. Cliqueo acá en la barra de herramientas, lo inserto acá y digo, por ejemplo, A, mayúscula. Eso me hace acordar, profe, una materia de... ¿De qué, che? Creo que era de tecnología y gestión, Ajá. que era como un No, ¿cómo se llamaba? No me Claro, acuerdo. sí, se llama organigrama, Eso. organigrama de la empresa. Eso, sí, me hace acordar a eso. Sí, señor, porque esto, digamos, es como el diagrama de flujo es como representar orgánicamente o a través del organigrama como la representación del algoritmo, ¿no? Sí. Yo uso 3 símbolos de lectura por ahora, al principio. Usamos 3 símbolos para hacer la lectura de A y B, C. Si bien en el algoritmo dice ¿Se lo ha cortado? ¿Se le cortó? Profe, se le corta. Profe, lo perdemos. No se vaya, profe. No haga lo mismo que los demás. F. Se le escucha, parece lavadora. Amigo, qué bajón, boludo. dice ingreso. Hola. Acá estoy de nuevo. Ahí, profe. Ahí, profe, ahí le volvió. Sí, gracias. Entonces, tenemos el símbolo de lectura, ¿sí? Después dice que el tercer paso, calcule S igual a A más B más C. Para eso vamos a utilizar un símbolo que se llama símbolo de asignación, que es un rectángulo. Lo ubicamos después de hacer la lectura de A, B y C. Hacemos doble clic y tenemos dentro de un símbolo de rectángulo para hacer 3 tipos de asignación, o sea, 3 cálculos. Pero vamos a hacer acá uno. Por ejemplo, decíamos que S sea A más B más C. ¿Sí? Bien. Luego dice, calcule el promedio. Insertamos otro símbolo de la asignación. P igual a S dividido en 3. Como digamos que acá usa la flecha, ¿no? Flecha de asignación que también es válida como símbolo de asignación en vez del igual. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Sí. Aceptar. Luego me dice muestre P y voy a un símbolo de mostrar, que es este que está acá, de salida, se llama salida. Entonces acá inserto un símbolo de salida, eso quiere decir salida por pantalla o por impresora, hago un doble clic acá y voy a poner A, ¿sí? Y ya tengo armado el diagrama de flujo y lo puedo ejecutar con el botón de play, ¿sí? Donde me pide valor a ingresar. El primer valor a ingresar es A, un 3. El segundo valor a ingresar es B, un 6. El tercero es un 7. ¿Sí? La salida es 3. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien. Continuar. ¿Sí? Entonces, hola, ahí estamos. Sí. Entonces, a ver, acá tengo un chat. ¿Por qué la salida A? Bien. Disculpa, no es A. Bien, identifico acá. Doble clic. Disculpa. No es A, es P. Tiene razón. P. Ahí está. ¿Sí? Entonces ejecutamos. 4, 5, 6. Salida es 5. 4, 5, 6. Sí. ¿Qué dicen acá? Que si puede agrandar un poquito la pantalla. Ah, bien. Que no ven, dice.
Sí, ya lo veo ¿dónde está? Ver, Zoom. Bien, ¿estamos ahí? Profe, también se podría poner los tres valores en un solo bloque, no, de ingreso. Está bien, yo quiero que nos acostumbremos al principio que lo hagamos en forma independiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, profe, ¿podría agrandar un poco? Sí, está bien, Jorge. Bien, ahora, yo ahora le puedo, vieron que yo hago ejecutar y me dice 2, ingreso un 2, ingreso otro 2, por ejemplo, y ¿está bien? Eso, perfecto. Entonces, yo puedo, sí, por favor, dejen de molestar acá en la pantalla. Entonces, yo puedo ahora ponerle un mensaje también para que me aparezca, por ejemplo acá, con una comida simple, digo, ingrese el primer valor. ¿Está bien? Entero. Entero. ¿Sí? Cierro comilla simple. Bien. Entonces, yo cuando ejecute, me va a decir, ingrese el primer valor. Continuar. Y ahora ingreso el primer valor. 2. O sea que puedo poner mensajes para ir Profe, ¿podría mostrar dónde está el lugar ese para poner los mensajes? acá. Sí. Acá tengo la barra de herramientas. Este es botón, este es el símbolo de salida, símbolo de lectura, símbolo de asignación. Eso estamos conociendo hasta acá, ¿no? Entonces, no tan solo el símbolo de salida me permite mostrar un resultado, sino también me permite mostrar un texto. Entonces acá también puedo decir, ingrese, con comillas simples, ingrese el segundo valor entero, ¿sí? Y le puedo poner otro símbolo acá de salida, aquí, ingrese, con comillas, siempre comillas simple, no doble, ingrese el tercer valor entero, ¿sí? Bien, y acá, le puedo poner al mensaje de salida, donde me muestra el valor de P, lo puedo acompañar con un texto que diga, por ejemplo, así, el promedio de los valores es 2 puntos, cierro comilla, coma, P. Entonces, para que no me muestre P únicamente así, simplemente, le agrego un texto, entre comillas, separado por una coma, va el nombre de la variable de resultado. De tal manera que ahora, cuando yo ejecute, dice, ingreso el primer valor, enter. ¿Cuál es el primer valor? Un 9. El segundo valor, un 3. El tercer valor, un 12. ¿Sí? El promedio de los valores es 8, por ejemplo. ¿Está? Piola, tapiola. Bien, perfecto. Nice. Entonces, después tenemos, vamos a volver a la teoría, a ver si hay otros ejemplos. Bien. Bien. Entonces sería... ¿Sí? Hola, hola. ¿No puede borrar usted, profe, las líneas de las pantallas? A ver, 2 segunditos. Igual ahora cuando hago otro ejercicio. Sí, ya cuando blanqueemos acá. Opciones. Bien. ¿Estamos claros en esto? ¿Sí? Entonces yo lo guardo, ¿sí? Y lo guardo, por ejemplo, como diagrama. No, esto ya es DFD. Entonces yo puedo poner ejercicio
categoría 1 le pongo, por ejemplo. ¿Está bien? Y lo guarda como DFD. ¿Sí? Después hago un blanqueo acá. Bueno, vamos a salir. A ver si salgo y vuelvo a entrar. Profe, ¿puede ser que es 2007 el programa ese o nada que ver? No me acuerdo qué versión he bajado, ¿no? 1.1 dice. Bien. Vamos a ejecutarlo de nuevo el TFD. Este tiene versión en inglés también, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahora vamos a compartir. Volvemos a la teoría. ¿Estamos? Además de hacer el diagrama de flujo, yo puedo hacer la prueba de escritorio, se llama, para chequear, digamos, que el proceso que hice del algoritmo y que lo represente gráficamente, le puedo dar valores de prueba y ver que me arroje un resultado coherente o esperado, mejor dicho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo 3 valores, hago la suma y el promedio, ¿ven? Acá está en un solo símbolo de lectura. Yo les pido que lo hagamos con símbolos diferentes, símbolo de lectura, uno por cada variable que tenga que cargar. Entonces acá le carga un 3, un 4 y un 5, hace la suma que es 12 y muestra el promedio. ¿Ah? Esa llamamos prueba de escritorio. Es una tabla que yo armo y definiendo las variables que utilizo en la solución del diagrama de flujo y le voy dando valores, ¿sí? Y lo voy calculando. Esto lo hicimos directamente ejecutando el diagrama de flujo, ¿no? Pautas básicas para el diseño de un algoritmo, ¿sí? Entonces, hay un enunciado de George Polya que dice, primero, hay que comprender el problema. Segundo, hay que elaborar un plan. Tercero, identificar si es un problema de computadora y siempre hacer una retrospectiva para ver si planteado la solución, ¿no? Y acá tenemos un diagrama de flujo que representa ese enunciado de Polya. ¿Claro? ¿Está? Primer bloque, comprender el problema. Segundo, elaborar un plan. Luego, plantearlo. ¿Es un problema para resolverlo por computadora? Si es sí, instrumentar el plan. Si es no, llevar a cabo el plan. ¿Está claro? Bien. Después dice comprender el problema, es decir, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles serían las condiciones vinculantes. Todo esto ya lo hemos visto en la parte de análisis problema. Dibujar una figura representativa, enunciando el problema, introducir una notación adecuada. Introducir una notación adecuada significa los identificadores que sean entendibles. Elaborar un plan. Bueno, acá hay toda una temática para que ustedes lean y refuercen todos estos conceptos que venimos teniendo en cuenta, ¿sí? Bien. La programación estructurada es el paradigma que vemos nosotros en primer año. Tiene un método que se llama diseño top-down. Es un diseño descendente. Que yo puedo a un problema, si es muy complejo o si es más complejo de lo convencional, poder dividirlo al problema en submódulos, ¿ok? En módulos que me permitan a mí poder ir comprendiendo y entendiendo cada parte que conforman el problema general, de manera que pueda ir tomando ese problema complejo en subproblemas, como para darle una idea, y enfocarme para poder llegar a encontrar la solución del todo, ¿no? Ese es el método descendente que es aplicable, digamos, al paradigma que tenemos actualmente. Luego, que estamos aprendiendo actualmente. El teorema fundamental de la programación estructurada parte o establece
cuáles son las pautas que debo tener en cuenta para interpretar un problema. Dice que la técnica de la programación estructurada tiende a elaborar sus programas en forma modular, lo cual posee dos ventajas: parcializar el estudio de la solución del problema y trabajar en equipo. Quiere decir que el método descendente, que vimos acá arriba, el diseño descendente, es aplicable a la programación estructurada y tiene dos ventajas. Uno, que al problema lo puedo modular, es decir, subdividirlo en problemas más chicos, ¿sí? Si es complejo el problema, lógicamente. Los problemas que venimos viendo no son tan complejos como para subdividirlo. Vamos a ver casos más complejos más adelante. Y también el hecho que vos puedas subdividir el problema en módulos, vos puedes generar el trabajo en equipo para atender los distintos subproblemas que se van generando. Y para esto le doy un ejemplo, para que lo puedan concebir en la cabeza. Un sistema de facturación, ¿no? Un sistema de facturación que es un sistema bastante complejo, pero que hoy en día toda empresa o negocio que emite comprobante lo tiene incorporado, ¿no? Ustedes saben, van al súper, tiene un sistema de facturación. ¿Estamos de acuerdo? Hola, hola. Sí, sí. Entonces, el sistema de facturación involucra, el problema de un sistema de facturación involucra varias temáticas que hacen a que luego la factura salga impresa, que es el resultado final. ¿Está claro? ¿Ok? Sí. Ahora, ¿cuáles son esas temáticas que involucra para poder emitir un comprobante? Y bueno, tengo que tener los datos de los clientes, tengo que tener datos de los artículos, tengo que tener los precios. ¿Me siguen? Entonces, yo digo que un sistema de facturación tiene varios módulos, es decir, los subdivido para que pueda atender cada uno de las necesidades que tiene el problema de facturación, cada una de esas temáticas. Entonces voy a tener un módulo de cliente, un módulo de proveedores, porque al proveedor es el que me va a proveer los artículos que voy a tener en stock, un módulo de stock, un módulo de emisión de factura. Entonces, para darle hasta ahí nomás la idea, entonces ese problema para emitir un recibo, que era el fin último, lo tengo que subdividir en problemas, en subproblemas, a los cuales los identifico por módulo, ¿es claro? Y que me permite de poder encarar a cada una de las subproblemáticas que tiene el problema de emitir un recibo o una factura, para poder trabajar de mejor manera. ¿Está claro? Entonces, supónganse, ustedes son mi equipo de desarrolladores. Entonces, tomaré 5 alumnos y ustedes se van a encargar de hacer toda la emisión de la factura. Otro grupo de alumnos le indicaré que hagan el módulo de cliente. A otro grupo el módulo de stock. ¿Me siguen? A eso se refiere a que la técnica de la programación estructurada, al permitirte aplicar el método downtown o método descendente, podés parcializar el problema, es decir, modularlo en subproblemas y trabajar en equipo. ¿Se entendió ese ejemplo, che? Hola, hola. Sí, sí, profe. Bien. Bien. Después tenemos, acá dentro del teorema fundamental de la programación, tenemos qué es un programa, la definición de un programa, que dice que es un conjunto ordenado de instrucciones que permiten transformar los datos de entrada en datos de salida, ¿sí? Y si nos remitimos al algoritmo, el algoritmo es un programa. Conjunto ordenado de instrucciones, conjunto secuencial de pasos que yo indiqué para encontrar con los datos de entrada la salida, ¿sí? Y de ahí
Eso es un programa y de ahí definimos que es un programa propio, que es aquel que posee un solo punto de entrada y uno de salida para controlar el programa, es decir, tiene un inicio, tiene un fin, ¿está claro? ¿Sí? Tiene una única entrada y una única salida, y programa equivalente, que son aquellos programas que producen iguales transformaciones de los datos de entrada, ¿sí? Para las mismas entradas producen idénticas salidas. Por ejemplo, acá yo tengo dos algoritmos resueltos por diagrama de flujo, ¿sí? Que era, por ejemplo, el del promedio, ¿sí? Yo decía, en el primer caso planteado, me decía, ya les indico después dónde van a encontrar las clases en Virtual Campus. Acá tenemos del lado izquierdo de la pantalla, ¿lo ven? Ahí, ¿mejor? ¿Sí? Entonces, tengo un algoritmo resuelto por introduce A, B y C, calcula la suma, luego el promedio, muestra P. Y acá hace la introducción de A, B y C y hace el promedio en un solo cálculo. Estos son programas equivalentes, es decir, son algoritmos equivalentes a los mismos datos de entrada, que va a hacer un proceso y va a obtener la misma salida. Nada más que en el primer caso de la izquierda lo hacen dos operaciones, mientras que el segundo en la Profe, diga. ¿puedes silenciar los micrófonos? Sí, ya lo silencio. ¿Se te escucha, profe? No se le escucha, profe. Ahora está muteado, Se profe. muteó, se muteó. Hola, hola. Ahí Ahí está. Entonces, tenemos teorema fundamental de la programación, ¿sí? Abarca el tema de la programación estructurada, ¿sí? La ventaja de tener el método descendente, de poder subdividir el problema en problemas más pequeños, en módulos más chicos, para atender en forma particular cada uno de esos módulos, y te permite elaborar en forma con equipo de trabajo. Por otro lado, habla de lo que es un programa y qué es un programa propio, un programa equivalente, ¿sí? Por último, vemos que el teorema dice que todo programa propio puede ser sustituido por un programa equivalente que tenga únicamente como estructura lógica las siguientes estructuras básicas. Entonces, el enunciado del teorema fundamental de la programación habla de las estructuras básicas, llamadas estructuras básicas de control, que se pueden aplicar a los programas equivalentes, ¿sí? Esas estructuras básicas se llaman secuencial, condicional, de repetición. Nosotros vimos que teníamos problemas de evaluación, de decisión y compuesto. ¿Estamos? Entonces acá vamos a encontrar estructuras básicas que se pueden aplicar para resolver esos problemas a través de los algoritmos representados por diagramas de flujo, ¿sí? La filosofía de la programación estructurada tiene tres pautas: estructuras básicas, el recurso de abstracto razonamiento y el método de diseño descendente. ¿Está? Bien. Entonces, ahora vemos una estructura secuencial. Dice que la estructura secuencial tiene el siguiente modelo, ¿sí? Trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3. Si nos remitimos al ejercicio que hicimos recién, bien, y ahora lo comparto para que lo podamos entender. Bien, este es un problema. ¿De qué tipo de problema es para ustedes? El que resolvimos con ese diagrama de flujo. Es un problema ¿Secuencial? secuencial. Sí, señor.
en realidad es un problema de evaluación que lo puedo representar gráficamente en un diagrama de flujo con una estructura secuencial, ¿sí? Se cargan los valores, se calculan, o sea, se aplican las condiciones vinculantes, se muestra el resultado y fin del problema. ¿Estamos? No hay decisión acá. No hay en ningún momento problema de decisión. ¿Está claro? ¿Sí? Eso es lo que dice, a eso es lo que hace mención en la teoría de una estructura secuencial. Hay un inicio y se van ejecutando módulos secuenciales de lectura o asignación por cálculo realizado, ¿está claro? Y después se muestran los resultados, ¿sí? Entonces dice acá, por ejemplo, y ahora volvemos a la teoría para compartirla. Dice, introduzca la altura y la base de un triángulo y encuentre y muestre el área del mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los datos de entrada? La altura y la base. VIH. Bien, VIH, que acá lo está expresado. Esos son los identificadores. ¿Cuál es el resultado que persigue obtener? Es el área del mismo. Ahí, por A. ¿Cómo se calcula? O sea, ¿cuál es la condición vinculante? A igual a B por H dividido por 2. Entonces, inicio. Lee VIH. Asigna B por H dividido en 2 a muestra A. Fin. ¿Está claro? Sí. Es una estructura secuencial que es válida para aplicación de Profe. problemas. Diga. En el caso de que, por ejemplo, nos den en datos, digamos, nos den, por ejemplo, que la base sea una condición, ¿no? Que la base sea igual a tanto y la altura igual a tanto, calcule el área, ¿qué se hace? Bueno, se hace lo mismo, nada más que la altura y la base, para ese caso que vos planteás, no van a ser variables, van a ser constantes. Van a tener un valor. Exactamente. Ya van a tener un valor predefinido. ¿Y qué se usaría la misma forma gráfica o se utilizaría el cuadradito? O sea, No, se usa la misma forma gráfica. de datos, digamos. Lectura, Bien. asignación, ¿sí? Y muestra el resultado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que vos siempre vas a ejecutar y VIH, VIH ya no va a ser lectura, ¿sí? VIH aquí va a cambiar, porque vos vas a asignar a B, a la base el valor que te dan y a H el valor que te dan. ¿Está claro? Sí. ¿Cómo sería eso? Bien, ¿cómo sería eso? ¿Con Veamos. asignación? Digamos que con asignación, exactamente. Entonces veamos en el FD, ¿me parece? ¿Sí? Hacemos un nuevo. Entonces, para el caso que plantea el compañero dice, ya me dicen... Se le salió, profe. Sí. Se salió. Perdón, 2 segunditos. FD. Volvemos a ejecutar. Entonces, para el caso que plantea el compañero, él plantea la premisa que la base, me dicen que la base vale 5 y que la altura, H, vale 3. Entonces, ya no leo VIH, ya le digo que diga. No sobre la pantalla, o sea, no sobre el DFD. Okay. Bien. Ahora sí. Bien. Entonces, ya no hago lectura, sino hago asignación. Luego, hago el cálculo, ¿sí? Que era A igual a, ¿cómo era? 2 por H. B por H dividido en 2. B por H dividido en 2. ¿Sí? ¿Estamos? Y luego muestro el resultado. A. Entonces, yo ejecuto y siempre me va a dar el mismo resultado. ¿Estamos? Porque Ya no hace falta una lectura. No, está bien. La lectura para que me muestre el resultado y sepa, digamos, a lo que voy yo es que
siempre me va a dar el mismo resultado porque los datos de entrada son Profe, se le corta. Hola, aquí estoy de nuevo. Hola. Sí, se la escucha. Bien. Entonces, ¿se entiende eso, chicos? Sí. ¿Ah? Bien. ¿Y por qué no se hace ya símbolo de lectura porque es una constante? Sí, señor, exactamente. Como es una constante, porque supuestamente el problema me da cuánto vale la altura y la base, entonces ya no tiene sentido leer A y B, B y H, sino es decirle, B vale tanto, H vale tanto. Calcule, muestre el resultado. Bien. ¿Sí? Muy bien. Volvemos a la teoría. Vamos a ver ahora la estructura de selección, ¿sí? Acá también le llamamos en el teorema estructura de decisión, condicional, decisión o selección. Cualquiera de esos términos son válidos, ¿no? Entonces, para el problema de decisión, esta estructura de selección o de decisión se aplican sobre problemas donde tengan que tomar decisión. Por ejemplo, vamos directamente a un ejemplo. Introduzca un número entero e indique si el mismo es positivo. Entonces, dato de entrada, un número entero. Resultado, un mensaje. Quiere decir que es una constante de resultado. ¿Está claro? Sí. ¿Jóvenes? Bien. Y la condición es que si x es mayor a 0, entonces muestra el mensaje que dice x es positivo. ¿Sí? Vemos el diagrama de flujo en DFD, inicio, hace la lectura de x porque es una variable, le tengo que introducir el valor, averiguo con el símbolo de rombo, si se cumple, muestra el resultado, muestra el mensaje, si no, no hace nada y sale del programa. ¿Sí? ¿Estamos? En la barra de herramientas del DFD tienen el símbolo del rombo. ¿Ah? Hacen doble clic y ahí escriben la condición. Esto se llama condición de decisión. ¿Está? Vamos a ver otro ejemplo más por acá. Introduzca un número entero e indique si el mismo es positivo o no lo es. Entonces acá me dice el dato y ya voy a tener dos mensajes, que X es positivo o X no es positivo. Entonces, ahora, por la rama del no, del símbolo de decisión de DFD, que es el rombo, escribo la condición. Si se cumple, muestro este mensaje y si no, muestro otro mensaje. Siempre el no va por la izquierda, el sí va por la derecha. Y vemos otro ejemplo. Introduzca las coordenadas de un punto en el plano e identifique a qué cuadrante pertenece dicho punto. Entonces, las coordenadas de un punto en el plano están dadas por dos datos, X e Y, A y B, X1 y Y1, no sé, como ustedes quieran. Acá le llama XY. ¿Está claro? ¿Qué es lo que te pide que indiques? Si está en el primer cuadrante, si está en el segundo, si está en el tercero o si está en el cuarto cuadrante. Esos son los resultados. Los resultados son constantes. ¿Por qué? Porque son mensajes. ¿Sí? En el diccionario de resultados, digo yo. ¿Y cuáles van a ser las condiciones vinculantes? Si X es mayor a 0 y Y es mayor a 0, entonces digo que está en el primer cuadrante. Si X menor a 0, y bueno, y ahí voy a ver las distintas alternativas que tengo para definir el mensaje. Vamos a ver el diagrama de flujo y miren cómo está el diagrama de flujo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Parece complejo, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Lo que hace el diagrama de flujo es representar las condiciones vinculantes, acá. Y la lectura de los datos, por supuesto. Lee X e Y. Primera condición de decisión. ¿Es X mayor que 0? Sí. Si se cumple que X es mayor a 0, pregunte si Y mayor a 0. Si Y mayor a 0, entonces diga que está en el primer cuadrante. Bien. Si Y no es mayor a 0, pregunte si Y es menor a 0. Si Y es menor a 0, diga que está en el cuarto cuadrante. Si no, no hace nada, sale por la rama, viene por acá y sale del programa, de la solución del problema. Ahora, si X no es mayor a 0, pregunte si X es menor a 0. Si X es menor a 0, pregunte o averigüe si Y es mayor a 0. Si se da la condición esta de que X es menor a 0 y luego Y es mayor a 0, entonces diga que está en el segundo cuadrante. Y si Y no es mayor a 0, sale por el no y pregunta, ¿es Y menor a 0? Sí, si es Y, entonces menor a 0, diga que está en el tercer cuadrante. Caso contrario de que Y no sea menor a 0, salga por el no, va por esta rama, empalma acá y sale al fin. ¿Profe? Sí, diga. ¿Qué pasaría si, imagínese que ingresa un dato que no cumple ninguna de las dos condiciones? Bien, entonces, ponele vos que sean 0, 0, ¿está claro? Ujú. Fin del programa. ¿X mayor a 0? No. ¿X menor a 0? No. Pum, sale por acá. Ni averigua por Y, se va. Sí. ¿Ok? Va a ser todo nulo. Claro, porque fíjate vos que si ponele X es 0 e Y no es 0, va a estar en la ordenada, ¿ves? Va a estar el punto, va a estar en el eje de la Y. ¿Está claro? Si X vale 0, Y vale 1, vos marcar un punto en 1 del eje de la Y, ¿no, verdad? O sea que no está en ningún cuadrante, está sobre el eje, eso quiero decir. Igual, profe, se puede ser simplificado, ¿no? Ese es como explicado parte por parte. Se podría hacer uno mucho más simplificado. Puede ser uno más una estructura de decisión, esto se llama estructura de decisión, estructura condicional o estructura de selección, ¿está claro? Cualquiera de los tres términos son válidos. Lo puede hacer más simple. La idea era que puedan tener una visión de que la estructura de decisión puede ir estructurándose en subramas de decisión, ¿está claro? Que se llaman de selección o decisión múltiple, ¿está? Porque va por el sí, por el no, y se sigue abriendo en condición. Vamos a ver más adelante, son las 10:30. Bueno, acá tenemos otro diseño. ¿Ah? Me dice que lea X y pregunte si X es mayor a 0 e Y es mayor a 0, entonces está en el primer cuadrante. Siga, pregunte X, estos son estructuras de decisiones secuenciales, ¿no? ¿Está? Pregunta, X mayor a 0, menor a 0, Y mayor a 0, entonces dice que está en el segundo cuadrante. Y acá hay algo más simplificado de lo que está arriba, ¿sí? ¿Cuál es el problema? O sea, de hacer este diseño segundo, este segundo diseño, ponele vos que X e Y sean mayor a 0, ¿sí? ¿Estamos? X e Y son mayor a 0. X vale 2, Y vale 3. 2 mayor a 0, sí. Y 3 mayor a 0, sí. Dice, primer cuadrante, y sigue preguntando. X menor a 0, no. Y mayor a 0, no se cumple la condición porque una de las condiciones no se cumple, sale por el no. Pregunta acá. X es menor a 0 e Y es menor a 0, ninguna de las dos se cumple, sale por el no. X es mayor a 0, sí. Y es menor a 0, no. Sale por el no, fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que para el mejor de los casos, cuando X e Y son positivos, sí o sí en la primera me da el resultado, pero también va a pasar para averiguar por
por las otras 3 estructuras de decisión. ¿Está claro? En cambio, la otra es más, podríamos decir, esta estructura que está acá, la primera que ya analizamos, es una estructura que está optimizando el diseño. ¿Está claro? Ahora, este diseño también se lo puede reducir optimizando el funcionamiento. ¿Me siguen? ¿Sí, jóvenes? Sí, pero Bueno, Vamos. Esta era la primera parte. Bien. Vamos a ver. Ejercicios clásicos, teóricos, estructura secuencial y estructura de decisión. Ahí está. Vamos a esta parte. Ahora voy a compartir ejercicios para que nos quede más claro los conceptos que venimos realizando. ¿Sí? Dice, para los siguientes enunciados realice el diagrama de flujo y suba en un archivo .zip o RAR la solución con la solución de ambos. ¿Sí? Son 2 ejercicios acá. Bien. 1. Ingrese el valor del kilowatt de kW y el consumo eléctrico en una casa. Se pide mostrar un mensaje, no tiene consumo si el consumo es igual a 0, y mostrar lo que debe pagar el usuario teniendo en cuenta que se le realiza un descuento del 5% para consumos menores a 350 kilowatts. Entonces, Ese profe con el programita que nos dio. con el diagrama de flujo, exactamente. Y ahora yo lo voy a guiar, ¿está claro? Sí, yo lo voy a guiar. Entonces, ingrese el valor, veamos, ¿qué datos o datos nos da el problema? ¿Qué opinan? KW, que no sé, que será el consumo kilowatt. Todos los kilowatts. Perfecto. pide que ingresemos el valor total de kilowatt que se gastó y mostrar un mensaje. Si el consumo es igual a 0, decir que no tiene consumo. Y otro, Perfecto. lo que debe pagar por el consumo, más el descuento del 5% para los consumos menores a 350. ¿Cuántos resultados tengo yo? 2. Bien. ¿Cuáles serían? Total y el 5% de descuento que sería. Perfecto. El mensaje es uno de los resultados, ¿claro? Hola, hola. ¿Sí? Sí, sí. Bien, el mensaje es uno de los resultados y el otro es el monto que debe pagar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Después que si tiene un descuento porque no ha consumido más de 350, no es un resultado. ¿Está claro? Es una Hay que tener condición. en cuenta, es una condición para mostrar el resultado. Sí, señor, así es. ¿Está claro? Sí. Tenemos datos KW. Resultado, por ejemplo, MP, monto a pagar, y mensaje 1, no tiene consumo. ¿Está claro? Monto a pagar es variable, KW es variable, ¿sí? Constante es M1, no tiene consumo. ¿Está claro? Bien. Sí. ¿Cuáles son las condiciones vinculantes? Es decir, ¿cuáles son las operaciones que tenemos que hacer? Decir si el consumo total es igual a 0 y el otro sobre si es menor a 350 para Perfecto. poder hacer el descuento. Entonces, así sería, ¿no? Yo les relato y después vamos a los hechos. ¿Está claro? Si el consumo es igual a 0, entonces muestro un mensaje que dice no tiene consumo. Caso contrario, si es no, voy por la rama de la izquierda de la estructura de decisión y voy a calcular cuánto es el monto a pagar. Pero antes de calcular el monto a pagar, voy a preguntar, voy a averiguar, voy a establecer una condición para preguntar si el consumo es menor a 350 kilowatts. Si es menor a 350 kilowatts,
tendré que calcular que el monto a pagar va a ser igual a la cantidad de kilowatt por el valor que vale cada kilowatt, por favor, y a eso le voy a quitar el 5% de descuento. Caso contrario, si no es menor a 350 kilowatts, voy a calcular que el monto total a pagar va a ser el valor del kilowatt por el consumo, que es la cantidad de kilowatt. ¿Está claro? Entonces tenemos... ¿Sí? Diga. Ahí no se tendría un dato secundario, pues tendría que multiplicar, hacer una operación, digamos, del 5%. Bien. Una operación previa del 5% del descuento. Bien, eso lo podría interpretar o tenerlo. Si yo voy a hacer un cálculo previo, lo podríamos resolver, digamos, no, mejor dicho, no resolver, sino indicar que ese cálculo previo yo lo voy a guardar en una variable, y eso va a ser una variable secundaria de datos. Y acá se nos estaba escapando una variable de entrada, que es el valor del kilowatt. Hay dos variables, valor de kilowatt y el kilowatt de consumo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me siguen, jóvenes? Sí. Entonces, vamos al diagrama de flujo. Profe, ¿dónde va a subir el video este? Ahí en la página, en la plataforma, hay una opción donde dice videos clases teóricas. Está la comisión y ahí lo subiré. Ahí yo entré, profe, no ven nada. No hay nada, profe. Tranquilo. Ya lo subo esta tarde. ¿Qué haces todos juntos, profe? Toda la clase. Sí, voy a tratar de hacerlo así. Lo que pasa es que las clases anteriores se me entrecortaron, así que tengo segmentos de clases ahí grabados. Pero ya la subiré. ¿Ah? ¿Perfecto? Perfecto. Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, vamos al diagrama de flujo. ¿Qué es lo que deberían ustedes hacer para que sigamos el procedimiento que veníamos haciendo? Análisis de problemas. Identificar el tipo de problema. Armar los diccionarios, hacer el algoritmo y luego el diagrama de flujo. ¿Estamos? Hola, hola. Quiero que lo hagan así, para que vayamos adquiriendo la práctica. Ahora, por razones de tiempo, ya son las -20, les voy a mostrar el diagrama de flujo directamente. ¿Vamos? Siempre se hace el análisis, el algoritmo y después el diagrama, ¿verdad, profe? No me Sí, acuerdo señor. bien. En efecto. Así es. Entonces, dice que vamos a hacer la lectura de el valor, le vamos a llamar B corta. Valor, por ejemplo, valor... No se ve, ¿no, profe? Ah, sorry. Siempre me olvido compartir. Ahí está. Entonces, primero vamos a leer una variable que se llama BKW. ¿Está claro? Que es el valor del kilowatt. ¿Está claro? Bien. Luego vamos a leer el consumo. C kilowatt. Consumo de kilowatt. ¿Está claro? ¿Sí, jóvenes? Bien. Sí. Luego averiguaré, utilizando el símbolo de decisión, que es el rombo, si el consumo CKW es igual a 0. ¿Sí? En el DFD, el signo igual es de comparación. ¿Está claro? O sea que solo se utiliza uno aquí nada más, no el doble. Exactamente, porque el DFD usa la flecha para asignar a la izquierda. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Enter. Si el consumo de kilowatt es igual a 0, entonces mostraré un mensaje que dice acá, entre comillas, no posee consumo. ¿Estamos? ¿Sí, jóvenes? Sí, ¿Bien? profe. Sí, sí. ¿No se ve? ¿Ah? Ah, no. Bien. Caso contrario, ¿qué hago? Si el consumo no es igual a 0. Hay que hacer otra condición preguntando si el valor de kilowatts es menor a 150. Perfecto. Entonces, inserto
un símbolo de decisión donde digo que pregunto si CKW es menor a 350. Bien. Si es menor, ¿qué digo? ¿Qué hago? Vamos a hacer un Hay que hacer un descuento Bien. A ver, fijo el ejercicio. Entonces, tengo que hacer acá. Calcular el descuento de... ¿No sería menor o igual? No, para menores de No, porque no dijo. Sí, no no dice, dijo nada. no lo toma 350. Dijo menores, tiene que ser para consumo menores. Entonces, ¿cómo voy a calcular el descuento? Voy a hacer así, mira, paréntesis. Valor del kilowatt por 0,05. W, todo esto por 0,05, como dice el compañero. O bien, por 5 dividido. ¿Está claro? Cualquiera de los dos es válido. ¿Sí? Ahora, como yo tengo tres posibilidades, o sea, tengo 3 asignaciones para hacer en un símbolo de asignación, aprovecho y digo que MP, que es el monto a pagar, ¿está claro? En mi salida, va a ser igual a BKW por el consumo menos D. ¿Está claro o no? Sí. Sí. Bien, acepto. Y si no es menor a 350, haré también un cálculo a través de una asignación donde directamente que el monto a pagar va a ser igual a CKW, no, BKW por CKW. Listo. Ahora tengo que mostrar el resultado. Tomo el símbolo de salida y lo inserto acá antes del fin. Vamos a bajar un poquito más. Tomo el símbolo de salida y lo inserto acá. ¿Qué es lo que quiero mostrar? MP. ¿Sí? Pero no lo voy a mostrar acá, disculpen. Sí, lo vamos a hacer ahí para que veamos el error, o mejor dicho, cómo lo podemos cambiar. Ahí está, MP. ¿Sí? ¿Estamos? Ejecutar. ¿Cuánto vale el kilowatt? Ponele vos que valga 150 pesos. Enter. Y ha consumido 300. Enter. Total, 42.750 a pagar. ¿Sí? Consumo de la luz. ¿Está claro? ¿Qué es lo que hizo eso? Está barato. Eso lo ha contado el descuento. Como no era cero, claro. Y el consumo era de, ¿cuánto dije yo? 300. Ah, se le podría dejar un mensaje cuando haga un descuento. También se podría dejar un mensaje para que no solo salga el número. Sino que acá que tuvo descuento, ¿sí? Profe, ¿dónde pone el mensaje si se hace descuento? ¿Abajo del cuadradito o arriba? Abajo del recuadro, creo, diría yo. Ya lo ubicamos, ya lo ubicamos. Puedo decir su descuento fue directamente abajo, asignando solo el valor de. O quizás se lo puede poner entre comillas ahí en la condición vinculante. O sea, desde podrá hacer eso. Dentro del cuadro la parte D. Nada que ver. Entonces, Hola. Ahora se lo escucha, profe. Sí. Bueno, entonces, bien. Ahora, vamos a ver otra vale 150 el kilowatt. Y el consumo fue 0. Me dice que no posee consumo. ¿Sí? Hola. Sí. Se lo escucha, profe. Bien. Enter. Y me dice, MP es una variable, no existe. ¿Está claro? ¿Lo ven al error ahí? Sí. Sí, por eso hay que ponerle en condición el resultado de MP. Bien, entonces, esto vamos a sacar de acá. Directamente lo vamos a poner, que lo muestre cuando haga el cálculo de MP, que es acá. Por la rama esta, ¿ven? ¿Sí? Claro. Entonces, cuando diga no posee, viene y sale. Bien, chao. ¿Está claro? Y después ustedes me decían que podríamos poner un mensaje que si tuvo descuento, por ejemplo,
Entonces, Con descuento. acá poner una salida aquí, ahí, ¿sí? Comillas, por ejemplo. Podría ser también una condición porque primero... directamente el descuento de... ¿Sí? Sí. Veamos. 150, consumió 250, ¿sí? Tuvo descuento y tiene que pagar 35.625 pesos. ¿Está claro? Ahora sí. si vamos y tiene 150 el valor del kilowatt y consumió 500, ¿sí? No tuvo descuento y tiene que pagar 75.000. Ahí también se ¿Estamos? podría poner un mensaje, digamos, no Se puede tuvo poner su descuento. descuento fue de... O también se podría no. hacer ver cuánto fue el descuento, poniendo tuvo un descuento de y Tuvo se pone descuento igual a de D. coma, bien. Pongo D mayúscula porque usé la D mayúscula. Entonces ejecuto. Y vamos por 150 el valor, 300 fue el consumo, tuvo un descuento de 2.250, total a pagar 42.150. Bien. ¿Joya? ¿Sí, Sí. jóvenes? ¿A qué se debe que puso MP? Monto a pagar. MP es es el identificador que yo le di a la variable de resultado. Sí. Que eso me indica a mí el monto a pagar. Ahí está diciendo que se muestre, digamos, el monto a pagar. Ah, sí, señor. Acá digo que muestre el monto a pagar. Bien, bien. Acá lo calcula por sí de una forma, por no de otra. ¿Sí? Bien. En este caso D, acá El D descuento. es una variable secundaria de datos, que lo debo reflejar en el diccionario de datos. MP es la variable del resultado. ¿Sí? ¿Qué más? Las variables primarias de datos son BKW, CKW, ¿sí? La constante de resultado del mensaje no posee consumo, ¿sí? Y las condiciones vinculantes dice, si esto se cumple, muestra mensaje. Si no, averigüe. Si se cumple, haga esto y muestre. Caso contrario, haga esto y muestre acá abajo. Y salga del algoritmo. ¿Estamos jóvenes? Bien. Sí. Día martes a las 16 horas, consulta. ¿Estamos? Ok. Sí, profe. Profe, normalmente los días de consulta, ¿qué día y a qué hora van a ser? Martes, 16 horas. El la- link está en el O sea, aula. toda la semana van a ser El así. link está en el aula, en la sección que dice clase de consulta. A ver. ¿Mm? Ok. Muy bien, jóvenes. Los Hasta dejo. la semana que viene. Muchísimas gracias por su Profe. atención. Y bueno, y espero que vean, repasen los temas vistos, por favor. ¿Sí? Bien, Ok. profe. Hasta la semana que viene. Profe, Buena mañana. Sí. profe, ¿se No, puede profe, subir gracias. Que tenga una buena mañana. Muchas gracias. ¿Cómo decían, chicos? Ahí. Sí, lo puedo subir al ejercicio ese, creo. Ah, sí, lo puedo subir. Así nos guiamos para hacer el otro. Si lo puedes subir. Y este es Bueno. ejercicio Profe, teoría. Teoría. O sea, profe, hoy sube las clases, ¿verdad? Que se grabaron. ¿Sí, señor? ¿Exactamente? Ujú. Así es. Bueno. Muy bien. Y este archivo se lo mando por WhatsApp, por el Telegram. ¿Mm? profe, disculpe, Está bien, ¿se profe. puede ir subiendo las tareas de eso al campo? O sea, si ya una vez que lo resolvemos ya lo podemos ir subiendo. Ah, sí, sí, por favor. ¿Hasta cuándo la presentación del primer práctico? Los prácticos no tienen fecha de vencimiento. Fecha de presentación, digamos. Ustedes lo tienen que ir resolviendo. Y como le dije ayer, en el momento que se evalúe, se haga una evaluación, ustedes ya tienen que tener concebido su ejercicio. ¿Mm? Ah, Profe, Diga. tengo un problema con el campus. Sí. Yo el sábado estaba normalmente en el foro de algoritmo y ahora me pide una clave de matriculación para entrar. No sé qué tengo que hacer.
mandale un mail al ingeniero Jesús Burgos, que él ve el tema del campo virtual. En el campo virtual está el mail de él. ¿Sí? ¿Sí, Soria? Sí, profe, pero digamos, no puedo entrar a la parte de algoritmo. O sea, yo entrando a donde el nombre del profesor me saldría su información, digamos. Fíjate entonces en Telegram. Bien. Está el profe Jesús Burgos también en el grupo. Mándale un mensaje. Bien. Gracias, profe. Bien. Al pelo, chicos. Gracias, profe, por la clase. Chao. Chao, profe. Nos vemos la semana que viene. Suerte.